¿Quién lo librará? Entonces hay algo que nosotros debemos de entender. Dice la Biblia que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice. Entonces, mire, cuando nosotros empezamos a entender la palabra, nosotros nos empezamos a enriquecer. Encontramos un tesoro, y un tesoro lleno de perlas, hermano, lleno de joyas, lleno de lo más precioso. Entonces quiero que usted pueda entender esto, porque es que a veces no entendemos. Y fíjese que, ay hombre, no saqué todo lo que quería sacar. Hoy sí que saqué parte del cofre, hermano, pero no todo, fíjese. Y eso sí me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando algunos no entienden el tiempo de la visitación de Dios, les viene juicio por no entenderlo. Y cuando no entendemos la palabra, dice que el maligno nos la roba. Y cuando no entendemos la palabra, no somos aptos para irnos al reino de los cielos. Entonces hay muchas cosas que nos pueden afectar el no entender. Entonces, ¿cuándo es que nosotros empezamos a entender? Entonces, fíjense, en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Al recibir consejos, si es bueno, le ayuda a entender. Si es malo, lo echa a perder más. Pero dice que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice. Sino antes bien, dice, en la ley de Jehová medita, dice, de día y de noche, dice. ¿Y cómo dice que empieza a ser? Como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, dice, y que todo lo que haga prosperará. Entonces yo quiero que usted pueda entender esto, que cuando nosotros dedicamos tiempo a la meditación de la palabra, empezamos a entender. Y cuando empezamos a entender, hermanos, empezamos a liberarnos. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando una persona empieza a entender la verdad, se empieza a liberar. Se empieza a liberar de temores, se empieza a liberar de desconfianzas, se empieza a liberar de inseguridad, se empieza a liberar de muchos males, hermano. Hasta de los celos se empieza a liberar. Yo digo eso porque aquí no hay de esos, ¿verdad que no? Mire cómo gritaron: gloria a Dios, pastor, aquí no hay, dijeron. Entonces sí hay, ¿verdad? Bueno, entonces mire, viendo, por eso es importante entender este tema, las riquezas del entendimiento. Porque si empezamos a entender, nos empezamos a enriquecer. Si no entendemos, estamos pobres. ¿Y cómo dijo el Señor? Pues así debo de estar, va a decir usted, ¿verdad? Pobre, dice. Porque el Señor dijo que bienaventurados los pobres, porque a ellos les es predicado acerca del reino de los cielos. Pero estaba refiriéndose, hermano, pobre necesitado, no pobre orgulloso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es pobre, necesita enriquecerse. Y entonces, al entender que necesita enriquecerse, va a empezar a meditar en la palabra. Y al entender la palabra, va a empezar a adquirir riquezas. Y esas riquezas lo van a tener firme, gozoso, alegre, bendecido siempre. Pero si no tiene riqueza, hermanos, hasta física, hasta por eso la Biblia dice que al que tiene más, ¿qué dice? Le será dado más, dice. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Mire, ¿usted qué quiere usted? A ver, dígame, ¿qué quiere? A ver, no los oigo. ¿Qué quieren ustedes? Los de allá que no dicen ni amén. A ver, ¿qué quieren? Más. ¿Ustedes? ¿Y ustedes? Más. Entonces, cuando queremos más, nos empezamos a enriquecer. Y fíjese que hay algo que nuestro Dios, cuando nosotros le empezamos a obedecer y a entender, por eso es que Él dice: si alguien se alaba, dice, alábese en entenderme. Mire qué tremendo. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a entender a Dios, empezamos a ser liberados. ¿Qué más empezamos? Empezamos a prosperar. Porque empezamos a entender lo que es obedecer.
empezamos a entender que la obediencia nos trae beneficios. Cuando no obedecemos, entonces no tenemos beneficios. No empezamos a ser prosperados por el Señor. Entonces la obediencia trae bendición, pero hay que entenderla, ¿sí o no? Hay que entender la obediencia. Sí, hermanos, los beneficios de la obediencia hay que entenderlos, porque uno a veces sabe que la Biblia le dice que haga ciertas cosas y no las quiere hacer. Y ahí es donde entonces nosotros empezamos a empobrecernos en lugar de enriquecernos. Mire, yo digo, qué lindo. La verdad, hermano, mire, yo vivo muy agradecido con el Señor siempre. Y le digo, papito, gracias. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias por todo lo que tú haces para mí. Gracias porque estás conmigo. Y yo estoy muy agradecido, hermano. Porque Dios ha sido bueno conmigo. De veras, Dios ha sido bueno. Cada cosa que le pido, me responde. Fíjese, tengo un hermano, sí les dije a mi hermano en Guatemala que es pastor, ¿verdad? A él le pasó algo tremendo, porque él tiene unos negocios y le robaron todo su dinero de su cuenta, del banco. Y me dice, estoy pasando, hay una de pruebas, me dice, se le muere su hija hace poco también, una hija como de 30 años. No, le vinieron pruebas, hermano, pero terribles. Y me dice, ahora mira, me roban el dinero. No te preocupes, hermano, no. Dios se lo va a devolver. Ten confianza, Leo. Dios se lo va a devolver. Primero Dios me dice, que así, sí, así va a ser, me dice. Entonces hace unos días, Dios le puso los medios para que ese dinero se lo devolviera. Los bancos no devuelven nada. Ellos buscan cualquier pretexto para no devolver ni un centavo. Y hace poco los dueños del banco le dijeron, le vamos a dar el 60%. Yo le digo, ¿y qué les dijiste? Que no. Si no le estoy pidiendo algo que no es mío. Le estoy pidiendo que me devuelvan todo lo que es mío. Pídeles el 90%, le dijo. Y bien obediente mi hermano. Va y les dice, ¿saben qué? Quiero el 90%. Aunque quisiera todo, porque ustedes tienen la culpa de eso, no yo. Y el asunto es de que lo llamaron apenas y le dijeron, le vamos a dar el 90%. Aquí está el cheque. Yo me llené tanto de gozo, hermano, y de alegría, de veras. Y le digo, hermano, estoy feliz, le digo, de veras, porque yo he estado orando por ti. Le digo, que Dios peleara por ti y te devolvieran lo que es tuyo. Y le digo, pues qué bendición que ya te devolvieron tu dinero, le digo. Gracias al Señor. Miren, hermanos, y así hay hermanos que a veces me hablan, pastor, tal cosa, haga esto. Y al poco rato, pastor, hice como usted me dijo. Ya Dios me contestó. Mire, pastor, entonces yo digo, qué lindo, hermanos. Entonces yo vivo contento, agradecido con mi Señor. De veras. Porque cuántas cosas buenas hace Dios para nosotros. ¿Verdad que son muchas? Muchas son las cosas que Dios hace para nosotros. Por eso cuando oigo un canto que habla de darle gracias a Dios, yo digo, ay, sí, Señor, yo estoy agradecido. Pero muy agradecido, Señor. Porque ha sido tan bueno, Señor, de veras. Entonces, mire, cuando hablamos de riquezas de entendimiento, podemos decir que Dios espera que entendamos cada cosa de su palabra, que nos va a prosperar, que nos va a enriquecer, que nos va a ayudar. Y por eso es que nosotros siempre, si el Señor dice, haz esto y te irá bien, hagámoslo. Porque Dios nos está mandando a hacer las cosas. Y cuando Dios te manda a hacer las cosas, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Amén. Entonces, miren, es importante que nuestro entendimiento esté enriquecido. Yo cuando alguien no obedece, yo digo, ay, cómo cuesta que entiendan estas personas. Digo. Si tan bonito que es entender para obedecer, digo, y no obedecen. Por más que se les llama la atención, no obedecen. Hay gente que es orgullosa y por orgullo no obedece. O porque también no entienden. ¿Usted quiere entender? Mire qué poquitos.
¿Usted quiere entender? Amén. Ah, eso es lo que tenemos que... Amén, yo quiero entender. Entonces, mire, la palabra, hermanos, entender es una palabra que también significa conocer. Ginosco. Ginosco es una palabra griega, hermanos, que significa conocer, venir a conocer. Se traduce con el verbo entender. Mire, a ver, ¿ustedes vinieron contentos hoy? Amén. ¿Vinieron con ganas de recibir al Señor? Sí, amén. Ah, bueno, porque hay unos que no me ven así serios y ni amén dicen. Bueno, fíjese, hermano, se traduce con el verbo entender, ginosco, conocimiento, venir a conocer, y se traduce con el verbo entender. Fíjese que es tremendo, hermanos, pero cuando hay gente que entiende ya muy tarde. Mire, esto es lamentable, que uno venga a entender ya tarde, ¿verdad? Que llegó alguien a usted y el Espíritu lo habló y le dijo, ayúdalo, bendícelo, y se fue. Híjole, ya muy tarde entendí que lo tenía que ayudar, se perdió una bendición. Entonces, ahora mire, aquí hay gente que tuvo entendimiento tardío. El entendimiento tardío es dañino. Y mire dónde pasó el entendimiento tardío. Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Hasta dónde entendieron? Hasta que vino el diluvio. ¿Fue bueno? No. ¿Por qué no fue bueno? Porque lo dejaron al tiempo. Muy tardados para entender. Entonces, ¿qué pasó? Ya el diluvio ya estaba ahí. Se lo llevó. Entendieron ya que estaba el diluvio. Entonces, eso se le llama gente de entendimiento tardío. Mire, hermano, hermana, usted no debe de ser de entendimiento tardío. Usted debe de decirle al Señor, Señor, permite que yo entienda rápido, Señor. Que no sea como las teles de antes, que había que pegarles así para que vieran la imagen, Señor. Que no me tengas que pegar, Señor, para que yo entienda. Señor, permite que yo entienda de buena manera y rápido. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuando alguien aprende rápido, uno dice, qué bonito. Mire, yo vivo agradecido. Yo veo hermanos aquí, hermanas, y digo, Señor, qué bonitos aquí están en tu casa. Qué hermoso que tú los trajiste. Qué lindo los cambios que has estado haciendo. Estoy agradecido. Y entiendo que es Dios el que se ha estado manifestando en sus vidas. Entonces, mire, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así, oiga lo que dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía Noé? Dentro de poco viene un diluvio. Arrepiéntanse. Estás loco, viejito. Estás loco. Hasta se reían de él. Si aquí nunca ha llovido. Miren lo que le decía. Pero es que ellos no quisieron entender que Dios le había hablado a Noé. Yo imagino que Noé les había dicho, Dios me habló que va a llover. Estás loco si nunca ha llovido. No quisieron entender. Mire, hermano, qué triste es que alguien no quiera entender. Dígale, Señor, levante su mano y diga, yo quiero entender, Señor. Y pronto quiero entender. Amén. Entonces, mire, dice, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que nosotros estamos predicando el Evangelio. Y muchos no entienden que el Señor, y les decimos, el Señor viene pronto. Y no quieren entender que el Señor viene. Entonces dice la Biblia, así será también cuando el Señor venga. Van a haber muchos que el Señor se va a llevar a su iglesia. Y lo van a entender hasta que ya se llevó el Señor a su iglesia. Mire, hermano, ¿usted quiere entender así? No. Entonces hay que buscar a Dios en este tiempo, ¿verdad? Ahorita es tiempo de buscar de Dios y de entender lo que Él nos está hablando. Entonces el que tiene entendimiento tardío va a decir, ay, ¿cómo dice? A mí me dio tanta vergüenza, hermanos, que un pastor una vez le hablé yo que el Señor ya venía. Y hace años que están diciendo de que existían mis abuelitos, que el Señor ya venía. Me dice, mira la fecha que estamos, y no ha venido, y era pastor. Ese sí estaba
No le digo otra palabra que dicen por ahí en mi pueblo, pero ese sí estaba, como dicen aquí, mejor bien amolado. Sí, pastor, y decir que eso siempre se ha dicho y que eso siempre ha pasado, que los tiempos siempre han sido los mismos, quiere decir que es gente que no entiende. Es gente que es una vergüenza que agarren un púlpito. No deberían de agarrar un púlpito porque no le creen a Dios. ¿Cómo uno va a predicar y no creerle a Dios, hermano? Si Dios es grande, si Dios está vivo, amén, y todo lo que dice se cumple. Entonces dice que así será también cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que hoy en día usted y yo tenemos la misión de ir y predicar el Evangelio, amén. Mire, yo quiero venir y quiero que usted diga, mire pastor, traje esta almita, ¿puede orar por ella? Amén. Y que por acá me digan, mire pastor, traje esta otra almita, ¿puede orar por ella? Amén. Y que los de aquel lado, mire pastor, traje 5, mire, ¿puede orar por ellos? Amén, hermano. Si me dice, a mí lo que más me gusta es orar por la gente. Anoche estaba yo estudiando y me habla una hermana, pastor, ¿podrá ir a orar por un familiar que está bien enfermo? Claro que sí, pasen y nos vamos. Y ahí estamos, ahora lo sanas, ahora lo liberas, Padre. Y yo, Señor, que tu iglesia trabaje, que tu iglesia traiga almas, que no siempre vamos las mismas caras, ¿verdad? Es una alegría verlos, pero hermanos, qué bueno que cuando uno ve almitas nuevas, uno dice, gloria a Dios, qué bendición, mire, el Señor está bendiciendo su iglesia. Pero si no evangelizamos, si usted no evangeliza, ¿sabe qué pasa? Es que usted no le cree a Dios. No va a decir usted, no pastor, sí le creo. No le cree a Dios. Porque si usted le creyera a Dios, usted buscaría al perdido. Usted le insistiría con que se acerque a Dios, que venga a la iglesia, ¿sí o no? Pero como no le cree a Dios, no lo hace. Está bien cómodo, ¿verdad? ¿Va que están cómodos? Y el Señor ya viene. Entonces, mire, hermano, no nos vaya a pasar como los de los días de Noé. Y si a alguien le pasa así y usted no le predicó, a usted le van a decir cuando llegue arriba, ¿te acuerdas de tu vecino? ¿Te acuerdas de qué persona? ¿Te acuerdas de que esos, fíjate que se murieron y no están aquí? ¿Y por qué sí? Porque tú les tenías que hablar y no les hablaste. Tú nunca los evangelizaste. ¿Me dejas ir ahora? No, ahora ya no se vale. Ya no, ya estás aquí. Pero perdiste de ser galardonado. Porque no entendiste que aquí va a haber un galardón para todo aquel que me sirviera. Mire, hermano. Pero proseguimos, ¿verdad? Entonces este versículo del entendimiento tardío dice que en los días de Noé así pasó. Hasta que vino el diluvio, entendieron. Pero el diluvio se los llevó a todos. Y dice, y así será otra vez, hermanos, ahora. Que va a venir el Señor y lo mismo le va a pasar a muchos que se van a quedar porque no están realmente entendiendo la palabra. ¿Sabe usted que hay gente que está en la iglesia y no entiende la palabra? ¿Creen que nosotros tenemos que vivir a la manera del mundo? No, hermano, nosotros tenemos que vivir a la manera de Dios. Bueno, ahora mire. No entendieron la palabra de ese tiempo. Mire qué tremendo. No entendieron la palabra de ese tiempo. Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendieron lo que se les decía. Miren, hermanos, qué tremendo. La palabra les era encubierta para que no entendieran. ¿Qué no tenían que entender? Que el Señor tenía que morir. Tenía que ser ultrajado por los de su pueblo. Y ellos no entendían eso, dice, porque la palabra les fue velada. Mire qué tremendo, hermano. Les fue encubierta, dice. Y no entendieron lo que se les decía. Mire, qué tremendo. Entonces, aquí llegamos a otro punto. ¿Por qué no entendemos muchas veces cuando la palabra se nos habla, hermano? Y decimos, pastores, que yo creo para que yo entienda tengo que ir a un instituto bíblico. Si aquí no entienden, menos en un instituto. Bueno, tal vez en un instituto sí, porque es más sencillito todo. Pero aquí es a lo que vamos ahora. Entonces, aquí está diciendo que no entendieron la palabra. Estaban velados acerca de esa palabra, tenían un velo para no poder entender la palabra.
Fíjese qué terrible. Usted y yo tenemos que orar: Señor, no permitas que yo tenga velo sobre mi rostro. Permite que yo te vea cara a cara, te vea, Señor. Y que no tú estés hablándonos a través de la palabra y nosotros no podamos entenderla. Eso es lo tremendo. Entonces, por eso es que siempre hay que hacer comparaciones de esos versículos con otras traducciones y con otros pasajes, para que nosotros no tengamos un entendimiento cubierto, hermanos, que no puede ver a cara descubierta al Señor. Bueno, la parábola del redil, Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, dice, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahora mire cómo dice, capítulo 10, verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjese, hermano, mire, ahora yo estoy ya escribiéndoles las palabras para que ustedes las puedan entender. ¿Qué es una alegoría? Alegoría, dice, cualquier obra de arte que use símbolos para expresar un significado oculto o escondido. Mire, hermano, y usted diga: oh, les puso una alegoría, porque les habló del pastor y las ovejas, y les habló de la puerta del redil, pero ellos no entendieron. Entonces quiere decir que el Señor usaba alegorías para que ellos pudieran ver el significado de lo que les estaba hablando y pudieran entender lo que había en el trasfondo de esa palabra, hermanos. Y mire, y al ver el trasfondo de esa palabra, ellos pudieran decir: Señor, gloria a ti por lo que estás diciendo, porque la verdad a nadie más vamos a reconocer como nuestro pastor más que a ti, Señor. A un extraño no vamos a seguir, porque no conocemos su voz. La voz que conocemos es la tuya. Entonces fíjese la alegoría que les pone el Señor para que ellos entendieran el mensaje que les estaba transmitiendo en ese rato. Miren, hermanos, es tremendo, pero hay ovejas que a veces siguen a cualquiera. Si usted tiene buen entendimiento, usted va a decir: no, yo tengo un pastor, ¿y por qué tengo que seguir a otro? Yo ya conozco la voz de mi pastor. Un día lo voy a poner a hablar con mis hijos. Voy a hablar yo, pero le voy a pasar a mis hijos. Y usted va a decir: mire, pastor. Y le va a decir: yo no soy el pastor, yo soy su hijo. Ay, dices que tiene igualita la voz. Entonces usted tiene que aprender a conocer hasta la voz de su pastor. Si usted tiene buen entendimiento, usted va a decir: las palabras son así, lo dice de esta forma. Entonces cuando uno conoce a Jesús, no va a seguir a otro que se haga pasar por Jesús. Mire, hermano, qué tremendo es eso. Hay gente que a veces hasta dice: yo también soy pastor como usted. ¿Y por qué tiene que decirlo? Que se den cuenta si es pastor. Fíjese que hace un tiempo un hombre me vio y me dijo: usted es pastor, ¿verdad? No sé, le digo. No, usted es pastor, ¿verdad? ¿Por qué, le digo? No, sí, usted es pastor. Así, hermano. Y yo tratando de desviarlo para que a ver si lo confundía. No, usted es pastor. ¿Y dónde está su iglesia? Mire. Entonces yo digo: qué tremendo que digo que alguien que no es de las ovejas que yo pastoreo me pueda identificar. Entonces eso es lo que el Señor trata cuando habla una alegoría. Pone ejemplos y dice: a ver si ustedes pueden entender lo que es ser oveja y lo que es conocer a su pastor, y da los puntos por los cuales se puede conocer al pastor. Dice: por la voz. Las ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. Y cuando dijo, mire lo otro que dijo:
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, dice. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Pero qué dice? Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Oiga, hermano, pero al extraño no seguirán. Entonces, aquí arriba el 18:34 dice, pero ellos no comprendieron estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no la entendían. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar, hermano. ¿No se ha fijado que en la Biblia hay pasajes difíciles de entender? A ver, ¿sí se han fijado? Y que usted diga, Señor, por favor, ya le busqué por varios lados y no le hallo, Señor. Explícame, Señor, ¿por qué dijiste esto? Enséñame, Señor, lo que está diciendo en esta palabra. Entonces, cuando el Señor le abre el entendimiento, usted dice, aleluya, Señor, qué bonito está esto que me estás revelando, qué hermoso. Entonces usted empieza a entender. Entonces el Señor lo que trata, hermanos, es de que nuestro entendimiento esté ejercitado. Por eso hablaba en alegorías, en otras hablaba en parábolas. Y dijo, el que entiende esta parábola, dijo, va a entender todas las parábolas. Mire, hermano, y uno dice, qué bárbaro. Hay una parábola que es la llave de todas las demás parábolas que habló el Señor. Entonces uno dice, Señor, ¿y cómo lo entiendo? Entonces cuando uno entiende, hermano, ¿sabe qué pasa? El entendimiento de uno se abre. Entonces uno empieza a entender las cosas que el Señor ha dicho. ¿Se acuerda usted cuando el Señor había dicho, derribaré este templo y lo levantaré al tercer día? ¿Sí se acuerda? Entonces miren, hermanos, yo quiero que ustedes puedan entender algo. Que los discípulos no habían entendido eso que Él les habló. Y cuando Él muere, ellos empiezan a recordar la palabra que el Señor les había dicho. Y dicen, Señor, no, porque va a hacer ruido. Gracias. Entonces, ellos empiezan a decir, si el Señor dijo estando vivo, que a Él iban a dar muerte, y que Él mismo iba a destruir el templo, pero que al tercer día Él lo iba a levantar. Entonces el Señor va a resucitar. Empezaron a entender la palabra que el Señor les había hablado. Entonces miren, hermanos, hay algo que nosotros siempre debemos de llegar a lo que el Señor nos habla en la palabra para tener buen entendimiento. Por eso el tema, ¿cómo se llama el tema? La riqueza del entendimiento. Cuando nosotros entendemos la palabra, es cuando nosotros empezamos a sentar bases en el cristianismo. Cuando nosotros entendemos la palabra, es cuando nosotros vivimos más contentos y seguros. Cuando no entendemos la palabra, hay veces que Dios nos habla de una forma tan sencilla, ni aún así entendemos. Fíjese que un día Dios me habló allá en Estados Unidos y me dio un sueño. Y en el sueño me mostraba, hermanos, que una mujer policía federal me paraba y me decía, tu licencia, no tengo. Tu seguro, no tengo. Tu cinturón, ni lo iba a poner. No se vale, me decía. Y te pasaste el semáforo en rojo, me. Y ahí estaba yo, mira, Señor, ¿y qué significa esto? Señor, ¿y a qué se refiere? Y quería espiritualizar el sueño. Y el sueño no era espiritual. El sueño era literal, hermano. Y ese día, ya ves que cuando uno está bien joven es bien alocado, ¿verdad? Si le dan un carro que corra bonito a uno, uno quiere meterle el pie, hermano, sí, y darle, y este sí corre bonito, y echando apuestas con un hermano. Y llego al semáforo, hermano, y veo que es rojo y freno, y el carro hizo esto. Y quedó derechito otra vez. Dije, me da chance de echarme para atrás. Y cuando me quise echar para atrás, ya tenía la Highway Patrol pegada a mí. Me dijo, hazte para adelante, estaciónate a la orilla de mano derecha. Y llega y me dice, tu licencia, no tengo. Tu seguro, no tengo. Tu cinturón no lo trae. Y yo me lo quería poner. Y te pasaste el semáforo en rojo. ¿Y sabe qué? Hasta ahí entendí. Esto fue lo que el Señor me habló en el sueño.
no era espiritual, era literal. Me estaba diciendo, si sigues de loco, manejando de loco, te va a pasar eso. Entonces de ahí entendí, mire, despacito. Miraba cada vez que iba a cruzar y todo el asunto, ya no así de loco, manejando como loco. Dios me llamó la atención y entendí que fue una llamada de atención. Pero mire, ahí es donde llegamos al asunto. Hay cosas que no necesitamos un traductor. Hay cosas, hermanos, que están tal como es la vida. Y podemos decir, esto es esto. Y así lo estoy entendiendo. Gloria a Dios, dice uno. Qué bendición. Pero aquí, hermanos, donde el Señor les habla de que no entienden la palabra por tal razón. Y después les pone la alegoría, ¿verdad? Y les dice, miren, así es el redil. Miren, las ovejas deben de conocer al pastor. Miren, las ovejas deben de conocer su voz. Las ovejas lo siguen. Y dice, y esto fue una alegoría. Y ellos no entendieron por qué les habló de oveja y pastor. Como que yo viniera hoy, ¿verdad? Y yo hablar ese pasaje y se lo dijera así, claro, hermano. Y usted dijera, pastor, pues si nosotros lo conocemos con nuestro pastor. Pastor, pero si nosotros le obedecemos en las instrucciones que usted da. Y yo me le quedo viendo a unos cuantos, ¿verdad? Y les diga, ¿de veras obedeces? ¿De veras haces lo que te digo? No has entendido lo que yo te digo porque no lo obedeces. Entonces, mire, hermano, ¿cómo se puede decir ahí? Pobre de entendimiento. Porque lo poco no lo entiende para obedecerlo. Hay recompensa en la obediencia. Claro que sí hay recompensa. Entonces, es importante que aprendamos a entender para ser obedientes. Bueno, ahora mire esto. Llegar a entender. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mire, hermano, lo que el Señor le dice a sus discípulos, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo vas a entender después. Eso se lo está diciendo a los discípulos. Imagino que cuando Él murió, ellos empezaron a decir, híjole, hoy estoy entendiendo lo que el Señor nos dijo. Lo que yo hago, ahora ustedes no lo entienden, pero después lo van a entender. Y sí, en el momento de que crucifican a Jesús, para ellos fue un trauma emocional fuerte, fue una situación difícil, hermanos. Estaban hasta escondidos, tenían miedo salir de donde estaban. Entonces, mire, ahora yo quiero que... Hechos 8:30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mire lo que está diciendo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y que se sentara con él. Fíjese, hermano, aquí estamos hablando de la palabra ginosco, como dar a conocer las cosas, para que alguien las entienda. ¿Qué dijo Felipe? El eunuco, el etíope, ¿qué dijo? Cuando Felipe le dice, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces aquí llegamos al punto, hermanos, ginosco, venir a entender. Quiere decir que usted hay cosas que no entiende ahora, pero las va a venir a entender cuando se le enseña la palabra y cuando se le explica. Entonces usted dice, qué importante de veras ser enseñados, hermano. Porque entonces empezamos a entender mejor la palabra. ¿Por qué la Biblia habla de esa forma? ¿Por qué Felipe tiene que pegarse al carro de un hombre que está leyendo la Biblia, hermanos, pero no está entendiendo lo que lee? ¿Sabe usted que cuando uno viene a la iglesia y no entiende qué pasa? Usted dice, ay, no hay lugar más cómodo que la iglesia. ¿Verdad que pasa así? Usted no siente ni tan cómodo en su casa como cuando llega a la iglesia y usted empieza así. ¿Y sabe por qué? Porque no le está prestando atención a la palabra.
¿Por qué más puede ser? Porque no está entendiendo la palabra. Cuando usted entiende la palabra, dice, ay, esto lo apunto, esto se puede olvidar, pues está importante, hay que tenerlo ahí apuntadito. Qué bonito lo que está diciendo aquí en la palabra el Señor. Ah, esto yo no lo había entendido y ahora sí lo estoy captando. Entonces miren, hermanos, ¿y por qué es importante entender? Fíjense que el etíope, para que fuese salvo, necesitaba que alguien le enseñara. Quiere decir, hermanos, que si usted aprende aquí, ¿qué tiene que hacer? Ir a buscar a los que no entienden y enseñarles la palabra para que ellos sean salvos. Y no solo eso. ¿Se ha fijado que hay gente que luego llega a la iglesia y tiene años y no se ha bautizado? ¿Y por qué no se ha bautizado? Porque no ha entendido el bautismo y porque tiene miedo. Mire cómo se vive cuando no hay entendimiento, hermano. ¿Cómo se vive, hermano? La gente piensa, no, es que si me bautizo es peor. Ah, es que si me bautizo y le fallo a Dios es peor. Si le falla aunque no se bautice, es peor. Porque le va a venir juicio. Y si no falla, qué bendición, porque es mejor. Porque ya empezó a entender las cosas de Dios. Ya empezó a entender cómo presentar su vida delante de Dios. Ya empezó a entender cómo ofrecerle su vida al Señor. Ya empezó a entender cómo buscar al Señor. Oh, usted va a decir, qué bonito, hermano. De veras que hoy sí, hasta con ganas voy a la iglesia porque estoy entendiendo. ¿Se acuerda usted cuando yo nunca fui católico? Gracias a Dios. Sí, hermano. Hay motivo por cual decir gracias a Dios, ¿verdad? Porque la iglesia católica, en lugar de quitarles el velo, les pone más velos. ¿O velas? O velas también. No, pero el asunto es ese. ¿Cómo daban las misas? En latín, y usted apenas masticaba el castellano. Y usted sí está hablando. Ahí sí yo le diría, échese una roncada. Duérmase un rato. No se le entiende lo que está diciendo. Entonces aquí llegamos al punto. ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Entendiendo. ¿Cómo es que uno puede afirmarse en Dios? Entendiendo. Entonces cuando este hombre entendió, hermanos, Felipe le pregunta el etíope a Felipe, ¿y acerca de quién habla esto? Esto del cordero mudo y que así fue llevado al matadero. Está hablando acerca de Cristo, que vino a morir por ti en la cruz para perdonar tu pecado. Bueno, llegó el momento en que ha dicho, bueno, yo ya confesé mis pecados, ya recibí a Jesús como mi Salvador. Y como Felipe no solo le habló de salvación, también le dijo, tienes que bautizarte. Y le dice, aquí hay agua, le dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire, hermano, entendió también lo que le enseñó Felipe, que él pidió ser bautizado. Aquí no de que le dieron unas hojas, hermano, no tienes que llenar este cuestionario. No tienes que recibir clases para que te puedas bautizar y en 6 meses te bautizan. No, hombre, hermano. A esos hay que decirle, no, disculpe, mejor voy a otro lado donde ya me bauticen, si a mí me urge. Yo ya entendí lo que significa que yo me bautice. Y usted me quiere hacer un examen si usted no es Dios. Y me quiere en 6 meses, no, si a mí ya me urge, ¿qué tal si me muero? Y no me bauticé. Mire qué urgente es el bautismo. Entonces el etíope había entendido tan bien la enseñanza del bautismo que dijo, aquí hay agua, dijo. ¿Qué me puede impedir de que me bautice? Pero hay lodo, no importa, tú méteme. Entonces Felipe, ¿sabe qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces aquí es donde vamos al asunto nosotros. Quiere decir que al que entiende el plan de salvación, cómo ser salvo, cómo arrepentirse de sus pecados, cómo venir al bautismo de agua y lo entiende. Y ahí después va a decir, ¿y ahora qué sigue? Éntrale al discipulado, conoce doctrina, congrégate. Entonces empieza a entender esos pasos básicos, hermano. Entonces después va a decir, ¿y ahora qué más sigue? Esto es lo bonito del cristianismo, hermanos, de que es bien amplio este caminar. Es ancho, es profundo, es alto. Amén.
Fíjese. Y aquí es donde nosotros entonces ahora tenemos que decir, bueno, si yo no entiendo a Dios, ¿cómo puedo progresar si no entiendo? Esto, miren hermanos, es como todos aquellos que quieren decir, mire hermano, yo quiero aprender inglés. A la primera clase va, pero a la segunda ya no va. ¿Por qué? Es que no entiendo nada, dijo. Nos habla en inglés y nos contesta en inglés, dice, yo apenas sé chiflar, dice usted. Ese es el problema de no avanzar cuando uno no entiende y no se presta para entender. Ese es un problema más grave todavía, no prestarnos para entender. Ahora miren, bueno, aquí vemos de que Felipe le enseñó, la palabra ginosco es venir a conocer. Conocer, venir a conocer, ya que se le enseña, entiende, y entonces empieza a recibir el conocimiento acerca de Dios. Bueno, ahora mire, es importante que sigamos los pasos. Las actitudes que no se entienden. ¿Usted entiende sus actitudes? A ver, ¿quién entiende aquí sus actitudes? Nadie dice amén, hermano. Ni yo, pastor, dice nadie. ¿Quién más entiende sus actitudes? Mire, todos se quedaron. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo no entendía sus actitudes? Mire cómo dice. Romanos 7:15. Porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo. Te portaste mal, hermano. Hermana, se portó mal. Ay, pastor, por poco y ni vengo al culto. Nos echamos un round con mi esposa antes del culto. Y me hicieron enojar y así, no, ¿para qué voy? No entiende sus actitudes. Si no entendemos nuestras actitudes, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cristo viene a casarse con una niña? ¿O con una joven? Tampoco. Con una viejita. Más o menos, ¿qué edad irá tener la novia del Cordero? Tiene que ser joven. Tiene que estar crecida. Tiene que tener madurez. ¿Se imagina que de repente le diga, ya me enojé, y empieza el berriche a patalear? Y le diga, ¿y esas actitudes? ¿Y eso? Mire, ¿se vio que los niños saben manejar a los padres? No les dan algo y se tiran al piso y empiezan a patalear y a gritar. A mí nunca me hicieron eso mis hijos, ¿ves? Los niños son muy inteligentes y entienden rápido. Yo le decía a mi hijo, mira, vamos a ir a la tienda. No tenemos mucho dinero. Nada más vamos a comprar esto. Y te vamos a comprar esto. No vayas a pedir otras cosas porque no hay más dinero. Y si se te ocurre querer hacer un berrinche, me saco el cinturón y te cuereo. No, papito, sí me voy a portar bien. Él iba a la tienda bien contento, tranquilo, le comprábamos lo que quería, nada más una cosa de lo que quería, y bien tranquilo. Nunca me hicieron berrinche mis hijos. Si los hacemos entender desde niños, van a ser bien aplicados. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué los niños tienen ciertas actitudes, ciertos comportamientos inadecuados y que nos hacen quedar en vergüenza muchas veces? Porque no hemos sabido instruirlos. Y lo mismo es en la iglesia. Si usted ya es grande, ya es adulto, pero siempre hay envidias, siempre se dicen una cosa de uno, de otro, y dice, pero ¿por qué eso? ¿Y sabe qué dice uno? ¿Cuánta inmadurez hay? No han crecido. Todo les disgusta, todo les molesta, no les parece algo, se enojan y ya se están peleando. Parece que
es algo donde uno dice, ay, llegué al kinder. Entonces ahí es donde llegamos al punto, hermano, entiende tus actitudes, aprende a entender cómo te tienes que comportar, aprende a entender cómo debes de ser, porque el Señor nos da enseñanza en su palabra, y cuando algo es repetitivo en tu vida y no es correcto, tienes que llegar al punto de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Aquí vemos al apóstol Pablo, porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo. Hermano, no entiendo por qué soy así. Mire, que usted le diga a su familia, no sé por qué soy así. Mamá, papá, no entiendo por qué soy así. No te preocupes, yo te voy a hacer entender. ¿Sí? Entonces, si no quiere entender, entonces ya cayó en necedad. Cuando a alguien se le da instrucción y se le habla y no quiere entender, entonces ya en necedad, ha caído en necedad. O tiene un entendimiento entenebrecido, porque no entiende. Hermano, qué terrible que uno como pastor tiene que llegar al punto de establecer reglas y normas de conducta. De tener que decir, ¿saben qué, hermanos? Así, de esta forma se va a hacer el culto. De esta forma se va a trabajar. De esta otra forma se va a dirigir, de esta otra forma se va a hacer esto, pero siempre se cambia el programa y se hace como él quiere o como ella quiere. Entonces eso demuestra que la persona es inmadura y demuestra que la persona es caprichosa, demuestra que la persona es desobediente, demuestra que la persona no entiende sus actitudes, no ha madurado. Porque lo que hago, a ver, léalo, por favor, ponga sus ojos por acá. Porque lo que hago, ahora vamos al punto, ¿por qué no podemos entender algo? Mire, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire qué tremendo. La ley que había en su cuerpo, aprobaba que era buena la ley que había en sus miembros, que aunque era mala, pero la aprobaba como buena porque seguía haciendo ese mismo mal. Entonces dice, de manera que ya no soy yo. ¿Qué está diciendo? De modo que ya no soy yo el que hago esto, sino el pecado que mora en mí. Oiga, hermano, eso es tremendo. Caer en una situación de esas. ¿Por qué yo tengo todavía estos comportamientos si ya soy hijo de Dios? ¿Sabe usted que cuando uno se conforma como uno es, si está uno actuando mal y se conforma, es pecado? Uno tiene que llegar a la situación de decirle, papito, y llorar ante Dios. Por favor, cámbiame, Señor, libérame, no quiero seguir siendo así. Entonces el Señor abre su entendimiento para que entienda por qué es así. Señor, yo no entiendo por qué soy así. Entonces el Señor dice, ¿sabes por qué eres así? No eres tú. Ay, entonces yo tengo otro adentro de mí. Mira, hermano. ¿Y cómo se llama? Pecado. El mal que mora en mí se llama pecado. Y hace que yo tenga variedad de personalidades. No una sola personalidad. Qué tremendo, hermano. A veces hay personas que uno le dice, no, yo vi que tú hiciste tal cosa. No, yo no fui. Ya casi le canta al coro a aquel, hermano. Yo le aseguro que yo no fui. Tremendo, ¿eh? Entonces ahí es donde dice uno, qué bárbaro. No sabe reconocer sus faltas. No entiende quién es. Hermanos, ¿sabe usted que hay gente así? Que
hasta agreden con las manos, con los puños, verbalmente, y al rato dicen, yo no fui, a mí me agredieron, yo no hice nada. Y dicen, qué terrible. Entonces este versículo nos lleva a entender que cuando una persona tiene actitudes que no son de un hijo de Dios, tiene que aprender a entender qué le está pasando, por qué es así. Y puede llegar la otra, hermano. ¿Por qué no se llevan bien entre hermanos en Cristo? Porque no han madurado. Mire, yo conozco un niño allá en Cuernavaca, que si alguien llega a su casa y quiere llevar un juguete, él va y se lo quita. Él dice, no, este es mi casa, le dice. Y una vez le quedo viendo, y es terrible, digo yo. No dice, ok, te lo presto, no, déjalo aquí porque es de aquí. Y dice así. Yo digo, ¿qué? Ya van varias veces que lo veo. Y yo digo, qué tremendo. Y si llega gran diciendo así. Podría ser que alguna hermana ya tiene hijos, o hay jóvenes que ya tienen sus 18, sus 17, y todavía traen lo de cuando eran niños, y no lo han soltado. ¿Por qué no? Porque no han entendido cómo debe de ser el crecimiento y las etapas de la vida. Y si no lo entienden, entonces van a actuar algunas veces de forma egoísta o de forma inmadura. Mire, entonces aquí es donde, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, esto hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces sí pudo entender por qué le pasaba esa variedad en su vida. Porque había pecado en sus miembros y lo hacían actuar de otra forma. Entonces cuando uno se consagra, hermano, se afirma el carácter. Porque uno viene a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo, para que nuestro carácter se afirme y no querramos traer actitudes de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia a la juventud, y de la juventud a adulto. Entonces ahí es donde tenemos que pensar que en el cristianismo es tan bonito, porque uno cuando empieza a entender, uno dice, no, esto ya no debe de ser, yo tengo que ser diferente. Porque hay gente que abusa de mí. Bueno, también tienes que aprender que eres cristiano, pero tienes que también enseñarle a la gente que tú mereces respeto. Entonces se va educando a las personas, hermano, acerca de la forma del trato que deben de tener con uno. Pero Pablo aquí entendió, dijo, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué hago tales cosas? ¿Soy yo o no soy yo? ¿O quién es? Entonces detectó que había una personalidad del pecado en él, dentro de él, que tenía que ser expulsado de él para que él tuviera una sola personalidad y entendiera su forma de comportarse, de sus actitudes, las pudiera entender y pudiera tener un control de su mismo carácter. Mire, ahora sigamos. Epiginosco es esta palabra. Viene del griego 19:21. Se traduce con el verbo entender. Su sentido es observar. Es percibir completamente, dice. Sobre. Sugiere generalmente un reconocimiento directivo más especial. Mire, esta palabra nos lleva a un punto, hermanos, a que nosotros fijemos bien lo que queremos de una forma especial en nuestra vida. Entonces está diciendo Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí llegamos a una situación. Quiere decir que ¿por qué dejamos de hacer ciertas cosas que pueden traernos un juicio a nuestra vida? Porque lo entendimos. Que usted dijera, fíjese, pastor, que yo aquí cuando venía a la fiesta del pueblo,
Yo aportaba una cantidad grande de dinero para la fiesta del ídolo. ¿Y por qué ahora ya no lo hace? Porque entendí que si no dejo de hacer eso, me puede venir un juicio. Mire, quiere decir que tiene que haber esta palabra epiginosco. Entender su sentido es observar, es percibir completamente. Es un reconocimiento directivo más especial. Quiere decir que cuando usted está ahí en esa palabra, usted ya fija más su mirada porque ha entendido que si no deja tales prácticas, le puede venir un juicio de Dios. ¿Por qué, hermano, ya no adoran a la guadalupana y ya no comen tamales en honor a la guadalupana? Porque nos puede venir un juicio de Dios porque la idolatría es pecado. Y ya lo entendimos. Amén. Amén. Entonces cuando usted entiende eso, dice, ay, qué bonito. Es como cuando nos ven allá afuera. Ay, este era bien borracho. Todos los fines de semana no se los perdía. Bien borracho, andaba gritando por todo Tepechochuca, que viva los héroes que nos dieron libertad. Y en la Semana Santa, hermano, ¿cómo que y ahora lo ven transformado con su Biblia, bien cristiano. Dicen, miren cómo cambió aquel. Y le pregunto, oye, ¿y por qué cambiaste? ¿Qué te motivó a hacer el cambio? ¿Por qué dejaste la católica romana la cosa? ¿Por qué la dejaste? Es que entendí que si yo sigo ahí, me puede venir un juicio de parte de Dios. Porque la Biblia dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Y entonces entendí que puedo ser partícipe de juicio si no me aparto de eso. Entonces tuvo entendimiento para entender que la idolatría es un pecado grave que ofende a Dios y que Dios tiene decretado ya juicios para esa clase de costumbres de personas idólatras. Entonces lo entendió y por eso dejó de ser idólatra. Y ahora es un buen cristiano, una buena cristiana. Gloria a Dios, ¿va, hermano? Amén. Usted puede dar gloria a Dios porque usted ya no es idólatra. Sí, porque usted ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Sí, hermano. Pero hay que tener entendimiento por qué lo hace uno. Fíjese qué importante. Aquí está diciendo porque acentuaron, señalaron bien, marcaron bien que es un pecado que ofende a Dios. Y por eso se salieron para que no venga un juicio sobre sus vidas. Ahora, aistanomai, mire esta palabra, es un poco como trabalengua, ¿verdad? Aistanomai, que viene del griego 143, percibir, darse cuenta, entender. Darse cuenta, entender. Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Fíjense, hermanos, que aunque no las entendían, tenían miedo a preguntarle a Jesús. Miren qué tremendo, por eso la palabra que ahí se usa es aistanomai, que es darse cuenta, que es entender, que es percibir las cosas. Y dice, qué tremendo, hermano. Quiere decir que ellos querían entender lo que Jesús les estaba hablando ahí, pero tenían miedo a preguntarle. ¿Cómo le pasa a algunos de ustedes? ¿Verdad? Luego hay algo que no entienden, pues ay, no va a ser que todos se rían de mí. No va a ser que me vea yo mal. No, hombre, deje eso a un lado. Cuando uno pregunta es porque uno no ha entendido algo. Un día yo agarré al apóstol y Arturo venía conmigo y le digo, apóstol, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro apóstol? Mira, me dijo, esto es por esta forma. Y me dice, el pacto que nos dieron a nosotros es con mayores promesas. Sí, le dije, ahí está. Ya no me diga mal, ya entendí. Ya entendí con lo poquito que me explicó, y ya entendí a qué se refiere esto, aunque cristianos no lo entienden, le digo, y acusan muy duro a la mujer porque no entienden este pasaje, le digo, ni la clase de pacto que ahora tenemos, le digo, qué bonito entender, hermano. No tuvo que darme una cátedra de como de 1 hora y que dijera, este no quiere entender, qué duro es esto. Pero cuando entendemos rápido, qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda usted que había un profeta que no entendía? El dinero lo corrompió. ¿Se acuerda usted de Balaán? Que cuando le ofrecían los tesoros, Balaán no quiso entender.
Y hermanos, iba pero apresurado a querer maldecir al pueblo de Dios. Y para que entendiera, Dios hizo que la burrita donde iba sentado, hermano, le oprimiera la pierna en una cerca que había y la empezó a golpear y ni aún así entendía. Entonces Dios tuvo que hacer que la burrita le hablara y le dice: ¿cuándo me he negado a llevarte donde has querido? ¿Qué le pasaría a usted si le pasa? Hijo, es Halloween, va a decir usted. Me habló el gato y el perro también me habló. Y le habla a la burrita, hermano. Y le dice: mira, le dice, si yo hubiera seguido mi camino, el ángel que está delante de ti tenía la espada desenvainada y te hubiera matado. Hasta allí entendió, hermano. Tal vez haber dicho: perdóname, burrita, pero aquí el burro fui yo. Qué terrible, no quería yo entender. Fíjese, hermano, hasta dónde. Y al último lo mataron, porque no entendió que estaba cayendo en una participación, hermano, de que ya quería hacer todo solo por tesoros materiales y no por amor al Señor. Entonces aquí llegamos a un punto de entender. Quiere decir que no entiendo. Señor, es grave que yo no entienda algo. ¿Se acuerda usted cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó? ¿Sí se acuerda? ¿O no se acuerda? ¿Y qué hace? Manda a traer a los sátrapas, a los adivinos, a los astrólogos, a todos. Y entre ellos a Daniel. Cuéntame el sueño. Es que se me olvidó. ¿A quién más se le olvidó el sueño, man? El faraón de Egipto sí se acordaba del sueño, ¿verdad? Pero a Nabucodonosor se le olvidó. Lo que tú viste fue esto, le dice el profeta. Lo que tú viste fue esto otro. Mire qué tremendo. Qué revelación de parte de Dios, que él no tuvo el sueño, pero Dios se lo reveló a él. Y le dio el significado. Y él lo entendió. Mire, hermanos, es tremendo porque a veces pasa que Dios le habla a uno en sueños. Señor, ¿qué significa esto, Padre? Señor, por favor, ayúdame a entender. Fíjense que ahí se ve un rey que ve el peligro que hay en no entender. Si yo no entiendo, va a pasar algo grave. Entonces mandó a traer a todos preocupados, hermano. Hasta que hubo uno que sí le pudo interpretar el sueño y le pudo traer a memoria el sueño de nuevo. Entonces a veces pasa esto de que uno dice: no lo entiendo, pues ahí que se quede. No, hermano, tenemos que decirle: Señor, tráenos revelación. Señor, danos buen entendimiento. Fíjese que aquí traigo un versículo que dice que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que hay entendimientos entenebrecidos que necesitan luz. Mire, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire lo que está diciendo aquí. ¿Por qué queremos que nos abran los ojos? Dice: para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Mire, ¿por qué más? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Mire, hermano, ¿qué hace Satanás cuando Jesús viene a la tierra? No le dijo: si tú postrado me adorares, todos los reinos de este mundo y sus glorias serán tuyos. Entonces aquí es donde llegamos a un punto. ¿Qué es mejor? ¿La gloria de este mundo o la gloria de la herencia para los santos? Mire, hermano, entonces ahí es donde tenemos que llegar a la condición de decir: hay gente, yo no estoy en contra de que usted trabaje, yo no estoy en contra de que usted tenga un negocio, yo no estoy en contra de que usted se supere y prospere materialmente, pero hay gente que solo vive pensando en lo material y no busca de Dios, no obedece a Dios, no entiende a Dios, no entiende el plan por el cual Dios lo ha llamado.
Entonces por eso es que menos entienden, porque están enfrascados en las puras cosas materiales y de Dios no ponen atención. Entonces aquí es donde tenemos que llegar al asunto. Debemos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento? Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos llamó. ¿Para qué más? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Mire, hermano. Entonces aquí llegamos al punto. Si nosotros entendemos esto que estamos hablando ahorita, empezamos a progresar. Empezamos a prosperar. Empezamos a ser enriquecidos. No vamos a ver un cristiano enclenque, no vamos a ver una cristiana toda tibia, toda indiferente, toda dura. No vamos a ver cristianos que lo que buscan es agradar a los hombres. No. Vamos a ver cristianos que el propósito de Dios es agradar a Dios primeramente, rendirse ante Dios primeramente, hermano. Y miren, entonces, ¿por qué hacen eso? Porque ya entendieron cuál es el llamamiento que Dios les hizo. Ya entendieron cuáles son las riquezas de la gloria que Dios les está ofreciendo. Entonces usted va a decir, ay, yo quiero ser rico en el Señor. Yo quiero ser próspero en Cristo. Amén. Y para que eso pase, yo tengo que entender lo que el Señor me está hablando y lo que Él habla en su palabra. Hermanos, es importante que nosotros prosperemos, es importante que nosotros progresemos. Si Él se hizo pobre para enriquecernos y seguimos pobres. Si usted, eso sí está duro, ¿verdad? Si Él murió y nos dio su riqueza, es porque Él quiso enriquecernos. Y ese fue el llamado que nos hizo, ahí lo dice la Biblia. Pero tenemos que recibir luz en los ojos de nuestro entendimiento, para que así entendamos. Y cuando entendamos eso, vamos a decir, qué lindo está esto, de veras, qué lindo. Mire, déjenme terminar ya, porque ya me dijo mi esposa que el tiempo ya se me acabó. Y yo siempre me porto un poco desobediente y me paso un poco más. También tengo que entender, ¿verdad? Amén. ¿Qué dijo que amén? Biná, mire esta palabra biná, es una palabra hebrea, hermano, porque al tener buen entendimiento también se habla en el hebreo y en el griego. Biná viene del numeral 998. Biná significa la facultad de entender. Mire, hermano, facultad de entender. Deuteronomio 4:5. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas. ¿Y qué dice? Y saben obedecerlas. ¿Qué significa la palabra biná? Facultad de entender. Miren qué bonito. Qué bonito ser entendidos, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de los entendidos? Entonces los entendidos, dice, resplandecerán, dice, como las estrellas en el firmamento. Mire, ¿dónde va a estar usted por ser entendido? ¿Rascando por abajo? No, hermano. Dice que estarán como las estrellas en el firmamento, a perpetuidad de vida. Qué hermoso que usted diga, por ser entendido, miren dónde me tocó, en las alturas, con Dios. Por ser necio, ¿dónde le puede tocar? Allá abajo. Pero yo no quiero que usted se vaya para allá abajo. Yo quiero que usted sea entendido. Y que no sea tardío para entender. ¿Qué dijimos que le pasa a los tardíos para entender? Entienden ya que pasó el diluvio, dice. Van a entender hasta que Cristo venga y se lleve a su pueblo. Eso es lamentable. Hay que entender ahora. Ahora hay que entender. Y decir, Señor, yo quiero ser entendido. Y yo ¿sabe qué le digo al Señor? Hazme rico, Señor.
Va a decir usted, entonces usted piensa en marmajas, pastor. No, hermano, yo no pienso en marmajas. Yo pienso, digo, hazme rico. Porque, hermano, cuando la gente nos oye hablar, dice, ay, ¿cómo saben esto? Dice, ¿cómo conocen? Hace poco me agarré un testigo, hermano. Ya casi faltaba que me dijera amén, aleluya. Sí, hermano, de veras. Porque cuando nuestra riqueza se ve, la anhelan otros. Pero si usted no da a conocer las riquezas de la gloria en Cristo, ¿quién va a querer ser cristiano? ¿Quién va a querer venir a la iglesia? No, hombre, pobretones, dormilones, todos los males le van a ver. Pero si lo ve, no, yo sí quiero ir a tu iglesia. ¿Por qué? Porque dice que están enriquecidos en milagros, enriquecidos en señales, enriquecidos en prodigios, enriquecidos, hermanos, en obediencia, enriquecidos en buena organización, enriquecidos en el buen orden. Hermanos, de veras, entonces, ¿por qué? El tener buen entendimiento lo lleva a uno a mejores lugares. Si no tenemos buen entendimiento, vamos a ser de los que en lugar de que nos diga, hey, pásale, siéntate aquí adelante, no, nos van a mandar hasta atrás. Sí, hermano, y eso es lamentable. Por eso, las riquezas que debemos de pedirle a Dios, Señor, danos buen entendimiento. Amén, amén. Danos las riquezas del entendimiento que necesitamos. Fíjese que yo he estado de pastor y me ha permitido abrir el campo en diferentes lugares. Y estando en un lugar, el Señor me habló y me dijo, dile al pueblo que me alaben porque voy a hacer grandes milagros ahorita. Y yo le creí a Dios. Le dije, hermano, alabe a Dios. Viene enfermo, Dios lo va a sanar. Trae problemas, Dios se los va a resolver. Tiene necesidad económica, Dios se la va a suplir. Dios va a hacer cosas grandes en este momento. Y el pueblo se soltó a llorar y a alabar a Dios, hermano. Y empezaron a haber milagros, bautismos del Espíritu Santo. Empezaron a pasar cosas bien bonitas. Pero el asunto es que nosotros entendamos cuando Dios nos está visitando. A veces se canta solo por cantar. O se grita solo por gritar. No. Que sea porque hay una presencia divina en medio de nosotros que nos está haciendo adorarle, bendecirle y exaltarle, ¿verdad? Entonces cuando entendemos eso, hermano, vamos a decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Y quiero saber que te estoy agradando con lo que estoy haciendo. Mire, póngase de pie. Digámosle al Señor en esta hora, Señor, enriquece mi entendimiento. Quiero ser rico en el entender, Padre. Por favor, ayúdame. Yo estoy necesitado de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero saber que estoy haciendo lo que te agrada. Yo quiero saber, Señor, y quiero darme cuenta, entender que